Nuestro tema de hoy son los polígonos. Empezamos con una pregunta en saberes previos. Los indígenas cunas usan figuras geométricas para diseñar muchos tejidos o molas. ¿Por qué crees que las usan? Si nosotros buscamos por internet imágenes de esos tejidos, podemos ver decoraciones muy bonitas sobre los alimentos que preparan, sobre qué tipo de animales consumen, como los peces, qué tipo de conservas. Muestran tejidos donde sus ropas se ponen en armonía con las aves y con las flores que hay en la naturaleza. También podemos ver tejidos que representan las aves y toda la gama de colores y de cosas bonitas que reflejan. Podemos ver que los indígenas son una cultura que tiene un profundo respeto hacia la naturaleza y sabe convivir con ella. Y hacen tejidos tan bonitos en lugares del campo sin causarle daño a las selvas, sin causarle daño a la vida natural. Saben convivir. Entonces, es una hermosa representación donde hacen uso de elementos de la geometría y representan aspectos de su entorno bellamente decorados. La siguiente pregunta nos dice: el Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de su nombre? ¿Qué ventajas tiene esta construcción? Si nosotros buscamos por internet una imagen del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, nos viene una gran construcción que precisamente tiene la forma de un pentágono. Es una figura geométrica cuyos lados son iguales y son 5. Entonces por eso se llama pentágono. ¿Qué ventajas tiene esa construcción? Bueno, seguramente al concentrar allí toda su fuerza, pues será más fácil comunicarse ni tomar decisiones conjuntas. Supone uno que puede ser eso. Vamos ahora a ver la importancia de estudiar los polígonos. Nosotros estamos en una sociedad que se basa en la construcción, en la finca raíz, en la propiedad privada. Entonces aquí cuando hablamos de polígonos nos tenemos que referir a los límites de los predios, a calcular las áreas de los terrenos, sea para construir o sea para cultivarlos. Si profundizamos en este tema, pues entonces tenemos que diseñar y construir obras arquitectónicas significativas. Ejemplo de esas obras significativas sería el Estadio General Santander de Cúcuta, el Coliseo Cubierto Toto Hernández, la Piscina Olímpica, la Plaza de Banderas. Son espacios de servicio social para la recreación y el deporte. Entonces ahí podemos ver que para que una sociedad se desarrolle lo suficiente, pues debe tener un conocimiento en la geometría, en el aprovechamiento de los espacios. Por eso es importante que un estudiante de sexto grado ya empiece a tener los conceptos y las herramientas que nos permite trabajar y más adelante beneficiarnos de esas herramientas para futuras construcciones, para las propiedades que puedan llegar a tener. Vamos a la definición. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura coplanaria. ¿Qué quiere decir? Que está en el mismo plano. Entonces, si digo yo que es un terreno, pues es un terreno que está sobre el suelo, ¿sí? Y en el suelo tiene unos límites. Compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos o colineales que solo se intersecan en los extremos. Entonces, cuando alguien compra una mejora, compra una finca, no necesariamente siempre es un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser un polígono de una variedad de lados, de 5, 7, 8 lados, porque es un terreno accidentado. Entonces, los lados son los límites de ese polígono. Y los puntos en que se intersecan esos lados se llaman vértices. Que tenemos aquí las figuras, la figura que nos representa un polígono. Si nosotros vemos este polígono que tenemos aquí, podemos ver que este polígono es un polígono regular. El polígono ABCDE es un polígono regular. ¿Cuántos lados tiene? Contamos los lados. 3, 4 y 5 lados. ¿Qué significa eso? Que es un pentágono. Vamos a ver el polígono
LMNOP. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ese polígono tiene 5 lados. La diferencia es que el polígono de acá es un polígono que tiene los lados son iguales y sus ángulos son iguales. Entonces este es un polígono regular. Este es un polígono regular. En cambio, este que tiene lados diferentes y ángulos distintos es un polígono irregular. Esa es la diferencia. Pero ambos son polígonos y se llaman de la misma manera. La diferencia está que uno es regular porque sus lados son iguales y sus ángulos internos son iguales, y el otro no, porque sus lados son diferentes y también sus ángulos internos son diferentes. Un polígono es una figura coplanaria, ya este concepto lo tenemos. Ahora, aparte de tener identificado en el polígono, hemos identificado los vértices. ¿Cómo identifico los vértices? Los vértices los identifico colocándole una letra mayúscula a esos puntos en donde se cruzan dos lados. Entonces, donde se cruzan los lados, ahí tenemos los vértices. Los lados limitan el contorno de la figura. Entonces, este lado es el límite por esta cara de la figura. El lado CD es el límite de esta cara. Entonces, ellos se encargan de limitar el contorno. Y las diagonales unen dos puntos. Entonces, observen, unimos el punto A con el punto D. Eso se llamaría una diagonal. Aquí unimos en este polígono el punto L con el punto N. Esta sería una diagonal. Elementos de un polígono. Ya conocemos los lados. Son cada uno de los segmentos de recta que conforman el polígono, o lo que decíamos anteriormente, los límites. El ángulo interno es el ángulo formado internamente al polígono por los dos lados consecutivos. Entonces, aquí tenemos el vértice A. Entonces, el ángulo sería el que se forma entre estas dos líneas, entre la línea AB y la línea AE. Aquí, en el vértice B, tenemos un ángulo. Este ángulo se forma entre la línea AB y la línea BC. Cada vértice tiene un ángulo y se llaman ángulos internos. Igual le pasa a este polígono que no es un polígono regular, sino un polígono irregular. Ambos tienen 5 lados y ambos se llaman pentágonos. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos se pueden clasificar de acuerdo al número de lados. Entonces, si yo tengo un polígono de 3 lados, se llama triángulo. Si tenemos un polígono de 4 lados, se llama un cuadrilátero. Cuando es un polígono regular, se llama cuadrado, pero los polígonos de 4 lados se llaman cuadriláteros, cuadrángulo o tetrágono. Lo más utilizado, lo que vamos a manejar en nuestro curso, va a ser la palabra cuadrilátero. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono o nonágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. Vamos a dejar hasta ahí, pero los nombres de los polígonos está en tablas, las podemos buscar por internet y hay tablas donde podemos encontrar el nombre de un polígono de 90 lados, de 100 lados, hasta de 1000 lados. En la clasificación de los polígonos tenemos que tener entonces claro o no olvidar que hay polígonos que son los regulares, son aquellos que sus lados son iguales y además sus ángulos internos son iguales. Y están los polígonos irregulares, son aquellos que sus lados son de diferentes medidas y sus ángulos son de diferentes medidas. Entonces aquí en este lado estarían a la derecha, tendríamos polígonos irregulares como en el caso de los triángulos. En el caso de los cuadriláteros también tenemos polígonos irregulares.
en el pentágono, en el hexágono. Para cada uno hay un polígono irregular o hay un polígono regular. No importa, se llaman de la misma manera. Solamente que hay que agregarle un hexágono regular o es un hexágono irregular. Con respecto a la clasificación de polígonos, tenemos también que ver el tema cuando los polígonos también se pueden clasificar según sus ángulos en convexos, si todos los ángulos interiores son menores de 180, o cóncavos, si alguno de sus ángulos interiores es mayor de 180. Entonces, miramos nosotros, por ejemplo, en el siguiente, en el polígono ABCDE. Nosotros aquí podemos ver que este polígono en el vértice A y en el vértice E tenemos dos ángulos rectos. En el vértice B y en el vértice D tenemos dos ángulos que son mayores de 90 grados. Son ángulos mayores de 90 grados. Para el ángulo C también tenemos que es un ángulo mayor de 90 grados, mas no es mayor de 180 grados. Por esa razón, este polígono se llama convexo. Polígono FGHIJK. Nosotros podemos ver aquí que el ángulo K es menor de 90 grados. El ángulo I también es menor de 90 grados. El ángulo F y el ángulo H son ángulos mayores de 90 grados, mas no son mayores de 180. El ángulo G pareciera que fuera menor de 90 grados. No parece que sea de 90 grados. Y para el vértice J, el ángulo J podemos ver que es un ángulo mayor de 90 grados. Como este ángulo es mayor, con uno que sea mayor, ya decimos que el polígono es un polígono cóncavo. Ya tenemos identificado la característica de un polígono cóncavo y un polígono convexo. Con esa explicación es suficiente para que clasifiquemos en la actividad de aprendizaje el punto 1. Vamos ahora con los ejemplos que nos van a permitir aprovechar más adelante esas propiedades que se conocen en la geometría. Veamos, en un triángulo cualquiera como el de la figura 347, se marcan sus ángulos interiores. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta. Si nosotros recortáramos este triángulo y el triángulo colocáramos los vértices uno al lado del otro de forma consecutiva, podríamos darnos cuenta que entre los tres se forma un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Entonces, con ese descubrimiento, podemos nosotros demostrar cuando un triángulo realmente es un triángulo, o sea, cuando realmente a mí me están proponiendo un triángulo que existe. Por ejemplo, aquí tengo el triángulo 50 grados en A, 90 grados en B y 40 grados en C. Recordemos que estos serían los vértices. Entonces, si yo digo 50 más 90 más 40, si sumo los tres, 50 más 90, 140 más 40, me daría 180. ¿Eso qué significa? Significa que mi triángulo sí cumple con esta propiedad. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si mi triángulo
o la propuesta que tengo de un triángulo, sus ángulos interiores suman 180, en realidad es un triángulo que existe. Vamos a mirar el siguiente. En este caso tenemos un triángulo cuyos ángulos, los tres tienen la misma medida. Entonces aquí tendríamos 60 más 60 más 60. Ya sabemos nosotros que 3 veces 60 sería 180. Sí existe ese triángulo realmente. ¿Por qué lo digo? Porque podría ser que nos dieran a nosotros un triángulo donde me dijeran que esto vale 20 grados, este vale 30, vale 40 y este vale 40. Y yo dibujo un triángulo, pero si yo voy a mirar los ángulos y los sumo, me daría que a lo sumo me darían los tres ángulos 100 grados. ¿Qué significa? Que no cumple la propiedad y que este triángulo no existe. Entonces, esta propiedad me permite demostrar si un triángulo realmente existe o no existe. Si realmente las medidas obedecen a un triángulo real. Ahora, vamos a demostrar esta situación. Vamos a decir que este triángulo tiene 60 grados aquí, tiene 80 grados aquí, y no sé qué medida es este ángulo. No sé. Vamos a colocarle, vamos a identificar primero sus vértices. Vamos a decir, este vértice se va a llamar A, este vértice se va a llamar B, este vértice se va a llamar C. Entonces, el vértice C, el ángulo en C, no lo conozco. También puedo aplicar la propiedad para encontrar un triángulo que realmente exista. Yo diría 60 grados más 80 grados más el ángulo que debería tener C, ¿sí? Más el ángulo que debería tener C. Esos tres deben sumar 180 grados. Entonces, si yo sumo 60 y 80, me daría 140 grados. Más el ángulo que no conozco, que sería el ángulo C. Pero sé que la suma de eso, de 140 más el ángulo C, necesariamente tiene que ser 180. La pregunta sería, ¿qué valor debería tener C para que sumado con 140 me dé 180? Sí, señor, exactamente. C debería ser igual a 40 grados, que al sumarlos con 140 daría 180 grados. Esa es la utilidad que tiene esa propiedad. Ahora vamos a mirar, vamos a observar algo que surge en el estudio de los polígonos. Vamos a leer. Al trazar las diagonales de un polígono desde uno de sus vértices, el número de triángulos en los que queda dividido es 2 unidades menor que el número de lados que tiene. Ejemplo 2. Observa cómo al trazar las diagonales desde uno de los vértices de los distintos polígonos de la figura 348, estos quedan divididos en triángulos. Vamos a identificar este polígono. Vamos a colocarle nombres a los vértices. ¿Qué pasa si yo trazo una diagonal? Ocurre que esto queda convertido en dos triángulos. Este polígono quedó convertido en dos triángulos. Observemos, triángulo 1 y triángulo 2. Bien, ¿cuántos lados tiene este polígono? Un polígono de 4 lados quedó convertido en dos triángulos. Vamos a mirar este polígono. Un polígono de 5 lados terminó convertido en 3 triángulos. Analicemos. 4 lados, 2 triángulos. 5 lados, 3 triángulos. 6 lados, 4 triángulos. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si yo hiciera un polígono de 7 lados?
¿Ustedes cuántos triángulos creen que podría salir sin hacer el dibujo? ¿Cuántos triángulos podría tener un polígono de 7 lados? Observemos el comportamiento. Si es 4 lados, da 2. Si es 5 lados, da 3. Si es 6 lados, da 4 triángulos. Entonces, hay un patrón que se puede ver aquí, que si yo le quito 2 unidades a los lados, me da la cantidad de triángulos. Entonces, si son 7 lados, yo tendría 5 triángulos. Bueno, ahora recordemos algo. La primera propiedad nos decía que un triángulo, sus ángulos internos suman 180 grados. Entonces, si son dos triángulos, tendríamos 180 grados en cada triángulo. Un polígono de 4 lados, entonces yo multiplicaría 2 por 180, sus ángulos internos sumarían 360 grados. Ahora, para este polígono de 5 lados, tiene 3 triángulos. Ya sabemos nosotros que cada triángulo corresponde a 180 grados. ¿Cuántos grados tiene ese polígono de 5 lados? Muy fácil. Multiplico el 3 por los 180 grados que tiene cada uno, 540 grados. O sea, un polígono de 5 lados, internamente sus ángulos medirían 540. ¿Qué pasaría con un polígono de 6 lados? Ya sabemos que tendría 4 triángulos. Yo multiplico los 180 grados que tiene cada triángulo por 4. Un polígono de 5 lados mediría 720 grados. Nos permite demostrar si un polígono que estoy viendo en un plano realmente existe o no existe. O si me falta un ángulo dentro de un polígono, lo puedo calcular utilizando esta propiedad. Observen ustedes que todo sale de generar unas diagonales desde un vértice. Y a partir de ahí, a partir de esa observación, entonces surge la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es 180 grados por n menos 2. Ese número es el que nos daría de restar n menos 2. Aquí, ¿cuántos lados tenemos? Aquí n. Si a 4 le restamos 2, me daría 2. 2 por 180 me daría 360 grados en la imagen anterior. ¿Qué pasaría si tenemos 3 triángulos? Aquí, ¿cuántos lados tiene este polígono? Este polígono tiene 5 lados. Si les resto a 5, le resto 2, me quedaría 3. Si lo multiplico por 180, me daría 540. Aquí tengo un polígono de 6 lados. Si le resto 2, me daría 4 y lo multiplico por 180, 720 grados. Pero el problema de las fórmulas es que a veces se olvidan. Entonces, mejor recordar cómo surgió esa fórmula. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En un heptágono, la suma de la medida de los ángulos interiores se calcula como. Recuerden ustedes que utilizamos un punto, un vértice, y a partir de ese vértice trazamos unas diagonales de manera que nos quede dividido el polígono en la cantidad de triángulos posibles. Entonces, los grados de los ángulos interiores, la suma de todos los ángulos del polígono sería igual a multiplicar los 5 triángulos por 180 grados. 180 grados. Entonces, eso me daría 5 por 0, 0, 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9. Para un polígono de 7 lados, la suma de sus ángulos interiores me daría 900. Aquí lo tenemos. Sin embargo,
Si nosotros recordamos la fórmula, no es sino cuestión de aplicarla. Decimos 180 grados, lo multiplico por el número de lados. Sé que tiene 7 lados, entonces a 7 le resto 2 y a 180 lo voy a multiplicar por 5. Entonces aquí me daría 5 por 8, 40, 5 por 1, 5 y 4 que llevo 9. Significaría que ese polígono tiene 900 grados. Entonces está el método de dibujo, que es trazando las diagonales, y está el método de la fórmula. Me hace la siguiente pregunta: ¿cuántas diagonales se pueden trazar en esta figura? Entonces yo miro que en el vértice A puedo trazar 4 diagonales sin repetir. 4 diagonales son las que se pueden hacer. En el vértice B puedo trazar 4 diagonales. Y si sigo así, entonces en el vértice A tengo 4. En el vértice B tengo 4. En el vértice C tengo un trazo en naranja, diríamos que tengo 1. Llegamos al vértice F. En el vértice F salen 2 líneas moradas, entonces en F hay 2. En el vértice G salen 3 líneas verdes, entonces voy a tomar en cuenta 3. Entonces, si sumamos 4 diagonales que salen de A, más 4 que salen de B serían 8, más una que sale de C sería 1, más 2 que salen de F, 11, más 3 que salen de G serían 14 diagonales. Entonces, si nosotros lo hacemos gráficamente y nos ponemos a trazar diagonales, pues lo podemos obtener. Sin embargo, es probable que nos podamos confundir, porque si utilizamos un lápiz del mismo color, es probable que ya después no sepamos cuál es cuál. Entonces eso nos puede hacer cometer errores. En cambio, si utilizamos esta fórmula, que llegó a ser deducida igual que lo estamos haciendo aquí, haciéndolo gráficamente y observando un comportamiento, entonces las diagonales son el resultado de considerar el número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Dijimos que tenía 7 lados. Si lo multiplico por la diferencia del número de lados, que es 7, menos 3, y eso lo divido en 2, 7 por 4, 28, dividido en 2, me daría 14. Entonces podemos ver que utilizando la fórmula en unos sencillos pasos aritméticos podemos resolver un problema. Ya con esa información, entonces, 1. Si me hablan de un heptágono, ¿qué tengo que hacer? Ir a la tabla donde me diga un heptágono cuántos lados tiene. ¿Cuántos lados tiene un octágono? ¿Cuántos tiene un dodecágono? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Teniendo eso claro, pues escribimos el número que corresponde a cada uno. Con esa información podemos utilizar la fórmula que acabamos de ver, la que nos permite conocer el número de diagonales que surgen de un polígono cualquiera. Entonces aquí les adelanté un poquito los pasos, les facilité. Pueden ver los polígonos e identificar entonces cada una de estas figuras a cuál de esos polígonos se refiere. Vamos al punto 3. En el punto 3 nos dice: calcula la suma de los ángulos interiores de estos polígonos. Tenemos un trapezoide. ¿Qué tenemos que saber ahí? Pues cuántos lados tiene un trapezoide. Pero ¿cómo hace un trapezoide? Si me estaban hablando que era un cuadrilátero y después hablábamos de un pentágono. Entonces vamos a mirar, tenemos aquí un trapezoide. Entonces el trapezoide contiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 lados. Entonces un trapezoide también es el nombre que se puede utilizar a un cuadrilátero. El siguiente concepto se llama polígonos congruentes. Dos polígonos son congruentes si sus lados y sus ángulos correspondientes son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Congruente quiere decir que sus lados, la medida de sus lados y la medida de sus ángulos internos son iguales. Entonces,
Para comprobar que dos polígonos son congruentes, entonces lo que tenemos que hacer es colocar uno encima del otro y así vemos si corresponde o no. Por ejemplo, vemos aquí dos libros de texto de diferente asignatura, de diferente grado. Ambos son de matemáticas, pero son de diferentes grados. Ambos son cuadriláteros. Si nosotros superponemos uno sobre el otro y quedan emparejados y sus límites corresponden perfectamente, podemos decir que esos polígonos son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen sus mismas medidas y tienen sus mismos ángulos. Vamos a ver el ejemplo 6. En los pentágonos que aparecen en la figura 352, observamos que a pesar de que los ángulos correspondientes de los dos polígonos tienen la misma medida, no ocurre así con los lados correspondientes, por lo tanto los dos pentágonos no son congruentes. Exactamente. No es posible superponer los dos pentágonos. Exacto, eso tienen las mismas medidas, pero el uno es mucho más pequeño que el otro. Entonces son semejantes, mas no son congruentes. Cuando son semejantes, hablamos de una diferencia en las medidas, en alguna de las medidas no corresponde. Cuando son congruentes, hay igualdad en todo, en las medidas de sus ángulos y en las medidas de sus longitudes. Entonces, en este caso, estamos hablando de polígonos semejantes. Aquí tenemos para el punto 4, calcula la medida del ángulo BAC. El ángulo BAC, este que tengo acá. Recuerden ustedes que nosotros vimos una propiedad que tienen los triángulos, que tiene que ver con la suma de sus ángulos internos. Entonces esa propiedad, por favor, se aplica en este problema y les va a resolver su duda. Para el punto 5, determina cuánto mide el ángulo que falta en el trapecio rectángulo. Entonces aquí tenemos un ángulo que no conocemos. Entonces, recuerden ustedes que los pentágonos, los polígonos, les puedo calcular la suma de sus ángulos internos con una propiedad que tienen, que es trazando diagonales. Recuerden ustedes, si yo conozco a cuánto corresponden la suma de todos los ángulos interiores de este polígono, pues será muy fácil para nosotros. Espero que apliquen eso que vimos y en la siguiente clase miramos a ver sus resultados. Para dibujar un terreno con forma triangular, se midieron dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces había un terreno con forma triangular. El terreno es un triángulo. Bien. Se conoce un lado, se conoce otro lado y se conoce un ángulo. Se conoce. Esto se conoce, esto se conoce y esto se conoce. ¿Es suficiente con esas medidas para tener determinado el terreno? ¿Será suficiente? ¿Solo conociendo estas medidas será suficiente para determinar el terreno? Entonces, lo dejo para que ustedes lo analicen en su casa y respondan en su cuaderno. Comprueba que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados. Vaya, esto es un problema que tiene más análisis. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nosotros hemos medido son los ángulos interiores de un polígono. En este caso estamos hablando de un polígono que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Estamos hablando de un pentágono. Entonces, ¿qué les agregaría yo a ustedes? ¿Qué información adicional? Tengamos en cuenta que si esta línea que viene trazada para los lados la continúan y me dicen que esta porción que está aquí afuera es lo que se quiere medir. Yo sé que este polígono
Si miramos el ejercicio, un ejemplo que hicimos anteriormente, cuando yo hablo de un pentágono, sus ángulos interiores miden 108 grados. Si yo hablo de un pentágono, ya en los ejemplos que vi, los ángulos interiores miden 108 grados y cada uno mide 108 grados. Teniendo eso claro, hay que tener claro otra cosa. Recuerden ustedes que si yo tengo un ángulo llano, estamos hablando de 180 grados. Y si miramos aquí, el ángulo que está en 1 es suplemento del ángulo que está aquí internamente, que ya sabemos que es de 108 grados. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto le falta a 108 grados para que termine cerrando en 180 grados? Si yo sé que todo el ángulo mide 180 grados y esta pequeña porción mide 108, ¿cuánto le falta para que cierre aquí todo el ángulo en 180? Entonces eso sería lo que ustedes tienen que pensar y analizar, que ese ángulo va a ser el mismo valor que va a tener en 2, va a ser el mismo valor que va a tener en 3, en 4 y en 5. ¿Qué habría que hacer? Pues sumar los 5 ángulos y verificar si esa suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 360 grados. Eso es lo que toca verificar. Bueno, aquí tenemos la evaluación de aprendizaje. Entonces leemos la pregunta y analizamos la situación para responder. Segunda parte. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 15 lados y uno de 20 lados? Ya tienen ustedes las herramientas para resolver esa situación. Entonces, es cuestión de ponernos a trabajar. Entonces, hay trabajo por hacer. Resolvemos en el cuaderno. ¿Qué hacemos? Lo que tiene que ver con los triángulos, con los conceptos que expliqué, esos se anotan en el cuaderno. Los ejemplos que hice en el video se hacen en el cuaderno. Resuelven la actividad de aprendizaje en su casa. Tomamos las fotografías de lo que realizamos y me la envían al WhatsApp. En la próxima clase vamos a corregir y aclaramos dudas que seguramente van a surgir. De los errores que cometan, pues vamos a aprender y vamos a explicar para que queden aclarados. Bueno muchachos, recuerden que el virus se destruye cuando nos lavamos las manos con jabón por 30 segundos al menos. Cuídense mucho, a estudiar, que estén muy bien. Que Dios los bendiga.